Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego y la Autoridad Nacional del Agua presentan La Hora del Agua, programa digital producido por la Autoridad Administrativa del Agua Caplina Ocoña. Hola, buenas tardes. ¿Me confirman si me escuchan bien? Sí se escucha. Correcto. Ingeniero Johnny, ¿iniciamos entonces? ¿Está? Sí, ya creo que estamos en la hora. Sí, correcto. Gracias. Ok, buenas tardes con todos, señoras y señores. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. La Autoridad Nacional del Agua del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, a través de la Autoridad Administrativa del Agua Caplina Ocoña, la Autoridad Local del Agua Chili y el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, Quilca, Chile, les da la más cordial bienvenida. A nombre de nuestro director, el ingeniero Ronald Fernández Bravo, queremos agradecerle a cada uno de ustedes por ser parte de este programa de actividades que realiza la Autoridad Nacional del Agua en el contexto de la campaña Yo Quiero Río Chili. Si bien la pandemia nos ha enfrentado a desafíos muy importantes en distintos ámbitos de la vida, también nos ha dejado grandes lecciones. Una de ellas tiene que ver con la educación a distancia, pues ha sido en medio de esta crisis en donde se han refrendado las bondades de esta modalidad, que sin duda llegó para quedarse. En ese contexto, quiero el día de hoy presentar esta conferencia denominada Agua y enfoque de género, participación de la mujer en la gestión de los recursos hídricos, barreras y oportunidades para la participación de las mujeres en la gestión del agua, políticas y prácticas, que estará a cargo de la magíster Liliana Salomé Resurrección, analista de género del proyecto Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica. Cabe recordar que luego de culminar la exposición tendremos un espacio para preguntas hacia la especialista, para lo cual les vamos a pedir utilizar la opción levantar la mano de la aplicación o, en su defecto, escribirlo a través del chat. También, a efectos de cumplir con la constancia de su participación, durante la presentación pondremos un link de asistencia donde deberán escribir correctamente sus nombres y apellidos y a la institución a la que están representando. Entonces, sin más preámbulos, vamos a iniciar con el programa del día de hoy, dando la bienvenida al ingeniero Johnny Castro Patiño, secretario técnico del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, Quilca, Chile, para las palabras de bienvenida. Gracias, Gilbert. Distinguidas damas y caballeros, reciba un cordial saludo a nombre del equipo de la Autoridad Nacional del Agua. Como ya lo indicaron, la Autoridad Nacional del Agua, a través de sus órganos desconcentrados, que son la Autoridad Administrativa del Agua Caplina Ocoña, la Administración Local del Agua Chile y el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, Quilca, Chile, vienen desarrollando ya la 11ª edición de la campaña del Mes del Chile, siempre con el objetivo de valorar y preservar nuestro río y fortalecer la cultura del agua en la población. Para ello se tienen planificado 12 actividades. Una de las cuales nos está convocando esta tarde. Bien, la participación del varón y la mujer son muy importantes en la gestión de los recursos hídricos. En esta oportunidad queremos mostrar cómo es la participación de la mujer en la gestión de los recursos hídricos. Por eso me complace en darle la bienvenida a la ponencia Participación de la mujer en la gestión de los recursos hídricos, barreras y oportunidades para la participación de las mujeres en la gestión del agua, políticas y prácticas en las entidades públicas, organizaciones y comunidades. Gracias por su participación. Muchas gracias, ingeniero. Seguramente en otro contexto estaríamos dándole las respectivas palmas y aplausos y agradecimientos por su participación. Inmediatamente, sin más preámbulos, antes quiero indicar, por favor, que tengan cuidado con sus micrófonos. Va a haber, después de la exposición, apertura de micrófonos para que puedan ustedes participar haciendo
sus preguntas respectivas y comentarios respecto a la exposición. Entonces, sin más preámbulos, damos pase a la magíster Liliana Salomé Resurrección, quien es analista de género del proyecto Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica con su exposición. Adelante, Liliana. Muchas gracias, Gilmer. Primero quiero agradecer a la Autoridad Nacional del Agua por esta gentil invitación. Agradecer también a Johnny Castro, que es el secretario técnico del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca de Quilca-Chile, y en general a todas las personas que se han conectado para escuchar esta presentación. Voy a utilizar unas diapositivas que me van a ayudar a seguir una secuencia dentro del tiempo que se me ha concedido. Si lo estoy haciendo correctamente, debieran ustedes ver en sus pantallas el título de la presentación: Participación de las mujeres en la gestión de los recursos hídricos. ¿Me confirmen, por favor, si se ve bien? ¿Se aprecia? Correcto. Sí, correcto, Liliana. Excelente. Sí, perfecto. Muy bien. Entonces, quiero iniciar esta presentación un poco presentando un telón de fondo, el contexto de esta presentación. Y es el trabajo que viene haciendo el proyecto del que formo parte. Es un nombre un poco largo: Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica, que forma parte de una apuesta de Perú por las fuentes de agua y los servicios que prestan los ecosistemas. Y en oposición a lo que podríamos pensar como infraestructura gris, se plantea la infraestructura natural como aquellos bosques, praderas, humedales, que van a ayudar a interceptar, infiltrar y filtrar el agua donde llueve y estabilizar los suelos. Además, el proyecto trabaja esa infraestructura natural entendiéndola como aquella que complementa con prácticas de conservación de suelo, agua, como amunas, hochas y terrazas. Todas ellas desempeñan un papel fundamental en la gestión de riesgos hídricos, como las sequías, inundaciones y también la contaminación. Por eso, este proyecto tiene como objetivo principal incrementar la escala de financiamiento y apoyo a las inversiones en lo que hemos denominado infraestructura natural. Ello para regular la provisión de agua e incrementar la resiliencia al cambio climático. Este proyecto ha sido posible gracias a la financiación y el apoyo de USAID y también del Gobierno de Canadá. Y es implementado en el Perú por Forest Trends, del que formo parte, también de Condesan, de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, de Codecisión y el Imperial College of London. Es importante que sepan también sobre este punto que la vida del proyecto inició el 2017 y concluye en junio de 2023. Esto me va a permitir señalar que aquello que presente esta tarde a ustedes está relacionado con el trabajo que se ha realizado para poder transversalizar el enfoque de género en la gestión de los recursos hídricos. Y esta labor tiene algunos hitos. Varias de las cifras, de las brechas que vamos a presentar esta tarde, pueden encontrarse en el documento denominado Brechas de Género en la Gestión del Agua y la Infraestructura Natural. Este es un documento que nos ha permitido identificar aquellos aspectos en los cuales todavía las mujeres están relegadas con relación a los hombres en la gestión del agua, en la gestión de los recursos hídricos. El proyecto, además, ha ayudado a cerrar brechas de género con algunas entidades claves. Si bien más adelante me voy a referir específicamente a la Autoridad Nacional del Agua, viene bien también recordar que con la asistencia técnica de este proyecto, SUNAS aprobó la primera política de igualdad de género en el sector hídrico en Perú, que más de 100 mujeres lideresas han sido reconocidas y sus capacidades han sido fortalecidas en la gestión del agua, y que también se ha brindado asistencia técnica para la organización de mujeres, de manera que podamos contribuir a la acción contra el cambio climático. El espacio se denomina CONAMUC. Presentado entonces el telón de fondo que les decía de estas palabras que consideré esta tarde, voy a sintetizar cuáles son los aspectos de mi presentación. En primer lugar, me voy a referir al agua. Gilmer mencionaba lo clave que ha sido la pandemia, por ejemplo, para que eventos de este tipo puedan realizarse de manera virtual. Y es algo que se ha mantenido. Bueno, me referiré en esa primera parte al agua como un recurso clave en pandemia.
En segundo lugar, el rol de las mujeres y cuáles son las brechas de género en la gestión de los recursos hídricos. Y en un tercer momento me voy a referir ya de manera concreta a las barreras y oportunidades que se han identificado para la participación de las mujeres en la gestión de los recursos hídricos. Vamos entonces al punto número 1, el agua, un recurso clave en pandemia. La vida del proyecto Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica les decía que inició en 2017, así que a la mitad del proyecto, a la mitad de su implementación, hicimos frente a este contexto de la pandemia, donde aquellos elementos que ya eran considerados importantes se hicieron urgentes, como el trabajo con enfoque de género. ¿Qué lecciones nos dejó la pandemia? En primer lugar, constatamos que el aislamiento social fue una medida para contener la propagación del virus. El aislamiento domiciliario recargó las tareas de cuidado. Los hijos e hijas debían estudiar, distraerse, mantener una rutina, manejar el estrés. Y las personas que padecían la enfermedad debían estar aisladas y ser atendidas en los propios hogares debido a la saturación de los servicios de salud que solo recibían emergencias. Una situación como esta afectó desproporcionadamente a las mujeres, en la medida que, por razones sociales, se les ha encargado a ellas, sobre todo, la responsabilidad principal por las labores de cuidado. Por esto, las mujeres han estado en la primera línea de la respuesta, tanto en el sistema sanitario como en los hogares y la comunidad. Las mujeres son cuidadoras en un contexto en el que contar con agua hace la diferencia entre la vida y la muerte. Además, las mujeres han enfrentado grandes costos emocionales, físicos, mentales, derivados de la recarga de actividades y la exposición al contagio. Otro elemento que podemos destacar es que la concentración de recursos en la contención de la pandemia afectaron servicios especializados como la salud sexual y reproductiva, entre otras, que son elementos clave para garantizar la autonomía física de las mujeres. De hecho, instituciones como la Defensoría del Pueblo, el UNFPA, han realizado estudios sobre el impacto que ha tenido la pandemia en el derecho a la salud de las mujeres, como el acceso a los servicios que aquí se mencionan, como los servicios especializados en salud sexual y reproductiva o servicios también vinculados a la oncología, se han visto perjudicados y esto, insisto, ha tenido un impacto desproporcionado en las mujeres. Si este es un elemento de contexto que nos ha acompañado en los últimos años, miremos esta información con enfoque de género, con lentes de género. Y esto nos va a llevar a preguntarnos cuál ha sido el rol que han asumido las mujeres y los hombres y cuáles son las brechas que podemos identificar en la gestión de los recursos hídricos. Por eso, planteado este escenario en un contexto de pandemia, miremos el segundo punto de la presentación, titulado Rol de las mujeres y brechas de género en la gestión de los recursos hídricos. Para poder hablar del rol de las mujeres, podemos plantear en primer lugar cuál es la responsabilidad que asumen socialmente. Y socialmente son las principales responsabilidades del abastecimiento, almacenamiento y gestión del agua para uso doméstico. Además, mantienen esa infraestructura natural de la que les hablé al inicio. ¿Cómo? Ustedes podrán ver a través del estudio que mencioné acerca de brechas de género en la gestión del agua y saneamiento. Yo lo voy a dejar al final de esta presentación en la caja de comentarios, en el chat, el enlace para que ustedes también puedan recuperarlo. Podemos ver que mantienen esta infraestructura natural a través del riego de bofedales, abonamiento de pasturas, mantenimiento de amunas, recogen piedras y acarrean tierra para la construcción de espejos de agua y microrepresas. Además, aportan sus conocimientos relacionados con el cuidado, la salud, la alimentación, la producción, el riego. Otro elemento que hemos podido identificar a partir de los estudios que se han realizado a través de la identificación de brechas es que participan en organizaciones de gestión del agua. Por ejemplo, están las juntas de usuarios de riego, organizaciones comunales para la provisión y mejora de servicios de agua y saneamiento en zonas rurales como las JAS.
Todos estos elementos nos llevan a pensar que las brechas de acceso que ya existen y que afectan a la población en general cobran una dimensión diferenciada cuando analizamos la información con enfoque de género. Y aquí les propongo un ejemplo, un ejercicio. A partir de una presentación realizada por Solagel Fernández, que ha sido exministra de Vivienda, sabemos que en general tenemos brechas de acceso. Casi 3 millones de personas no tienen acceso al agua por red pública. Esto está enunciado en términos generales. Otra brecha, en el 5.3% de hogares se dedican más de 3 horas diarias a buscar agua. 593.000 personas consumen agua de ríos, acequias, lagos o lagunas. 7.4 millones de personas, es decir, el 22.8% de la población, no acceden al alcantarillado o eliminación sanitaria de excretas. Otro dato más, solo el 3.8% de hogares rurales tienen cloro residual aceptable. Una pregunta que podríamos hacernos es, ¿esto que está enunciado así en términos generales afecta de manera diferenciada a mujeres y hombres? Y la respuesta es sí. Y precisamente por eso podemos ir identificando brechas de género. La pregunta por las brechas es una pregunta por el impacto diferenciado a través de data medible, objetiva, verificable, que nos va a permitir evidenciar la distancia que todavía existe en la sociedad para mujeres y hombres, en el acceso a recursos, en la participación, en la garantía de sus derechos fundamentales. Una de las brechas a las que me voy a referir en esta presentación tiene que ver con el uso de tiempo. Si decimos que los hogares no tienen agua, podríamos decirnos, ¿y quién va a ir por ella? ¿Serán mujeres o serán hombres? Y lo que sabemos es que si se asocia el agua con labores de cuidado, como el lavado, como la limpieza, como la cocina, entonces es posible que esta labor de ir y recoger agua se encargue en mayor medida a mujeres, adolescentes, a niñas. El uso de tiempo es un dato relevante. En promedio, las mujeres en nuestro país trabajan a la semana 9 horas con 15 minutos más que los hombres. Y en el área rural esta brecha es de 13 horas y 17 minutos. Presentada así esta cifra, podríamos pensar que si las mujeres trabajan más, pues debían tener una remuneración mayor también en la sociedad. Y lo cierto es que no. Las mujeres sí que trabajan más, pero trabajan más en labores que socialmente no son remuneradas, no son reconocidas y muchas veces son invisibilizadas. Eso determina que aun cuando las mujeres laboran más tiempo, la remuneración o retribución económica que reciben siga siendo inferior. Otra brecha que también nos ayuda a contextualizar esta información, esta mirada con lentes de género, es que las organizaciones de usuarios de agua, que son los espacios para la participación, son espacios en los cuales sobre todo están representados los hombres, 90%, y las mujeres participan, pero en menor medida, 10%. Además, en las JAS, la participación de los hombres en los órganos de dirección y decisión es también mayor que el de las mujeres. Sabemos que es un 70% y el de las mujeres menor al 32.4%. Toda la información que ha sido presentada aquí, insisto, forma parte de estadísticas oficiales, por ejemplo, la Encuesta Nacional de Uso de Tiempo, la Autoridad Nacional del Agua, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y ha sido analizada con enfoque de género en el estudio de brechas que presenté hace un instante, cuyo enlace compartiré con ustedes al acabar mi presentación. Un punto que sin duda resulta clave para comprender las diferencias es el primero, el uso de tiempo. Y por eso merece una atención especial. La siguiente diapositiva presentará un poco la explicación que ya de alguna manera estaba anticipando. Si decimos que las mujeres trabajan más que los hombres a la semana, 9 horas más,
y sabemos que reciben menos remuneraciones, pues la razón aparece en la diapositiva que comparto con ustedes aquí en pantalla. El trabajo remunerado y el trabajo doméstico no remunerado forman parte del tiempo total que estamos calculando. En el caso de mujeres son 75 horas con 54 minutos a la semana. En el caso de los hombres, 66 horas con 39 minutos a la semana. Aquí está la diferencia que les decíamos. Solo que la distribución en que las mujeres y los hombres dedican a las labores remuneradas y no remuneradas es completamente distinta. Si las mujeres dedican al trabajo remunerado, ese que nos paga un sueldo, 36 horas con 27 minutos y 39 horas, fíjense, más tiempo incluso a las labores de trabajo doméstico no remunerado, que puede ser cocinar, asear a los niños y niñas, acompañarles a hacer las tareas, labores de cuidado, atender a una persona enferma, atender a una persona con discapacidad, atender a una persona adulta mayor, es incluso más tiempo que el de su jornada de trabajo regular y remunerada. En el caso de los hombres, la proporción es exactamente la inversa. Si son 50 horas con 46 minutos las que invierten en un trabajo remunerado, vemos que las labores de cuidado solo son atendidas en 15 horas con 54 minutos. Por eso, uno de los elementos que tenemos que trabajar para poder alcanzar la igualdad de género es replantear la forma en la que estamos distribuyendo la responsabilidad por el cuidado y distribuirlo de manera más democrática, más equilibrada entre mujeres y hombres en la sociedad. Ahora, si miramos esta información, estamos viendo la información en términos globales, pero démosle una mirada interseccional. Si nos preguntamos qué ocurre específicamente en el área rural, veremos que la diferencia es todavía más profunda. 13 horas y 7 minutos diferencian el trabajo entre mujeres y hombres. La carga de trabajo en el ámbito rural entonces sobre las mujeres es todavía más ardua. Vemos que son 76 horas con 15 minutos versus 64 horas con 48 minutos. Y quizá una de las preguntas que puedan hacer ahora es, ¿por qué se insiste tanto en el uso de tiempo? ¿Por qué este es un elemento que ha sido destacado, pues, no solamente en esta presentación, sino incluso por la Política Nacional de Igualdad de Género? Este es un elemento relevante porque si las mujeres trabajan tanto en labores no reconocidas, no remuneradas, invisibilizadas, tendrán menos tiempo para poder participar, por ejemplo, en espacios de toma de decisión. El que tengan un uso de tiempo tan desequilibrado con relación a los hombres y sobre todo enfocado en labores de cuidado puede tener un impacto fuerte en su participación o no, por ejemplo, en organizaciones de usuarios de agua o en espacios de participación política o en la posibilidad que tengan de educarse y trabajar. En algunos momentos de esta presentación también me referiré a otras brechas. Por ejemplo, cómo el uso de tiempo podría estar impactando en la participación de las mujeres en espacios de decisión en el ámbito de saneamiento. Miremos esa diapositiva. La vemos en pantalla. Participación por género en servicios de saneamiento. Brechas como las que presentamos son información objetiva, medible, verificable, que da cuenta de que las mujeres no están participando de manera paritaria que los hombres. Vemos que el porcentaje de presidentes de las juntas de administraciones de servicios de saneamiento, las JAS, son solo 6% en el caso de las mujeres versus un 94% en el caso de los hombres. Es casi una excepción. En el caso de sus integrantes, habíamos dicho que son 10% para las mujeres, 90% en el caso de los hombres. Porcentaje de jefatura de oficinas desconcentradas de las UNAS, 21% de mujeres, 79% de hombres. Entonces, incluso a nivel estatal, incluso a nivel de entidades públicas, seguimos identificando brechas en la participación. Porcentaje de presidentes o presidentas de las juntas de saneamiento, de servicios de saneamiento, como desde el año 2019 tenemos que son 6% en mujeres y 94% en hombres. Brechas, insisto, que dan cuenta de que la participación de las mujeres en estos espacios sigue siendo muy inferior a la de los hombres. El 26.9% de la JAS no incluye a ninguna mujer dentro de sus consejos directivos
Ello, a pesar de que el artículo 17 del modelo de estatuto de la JAS sugiere la participación de al menos 2 mujeres en los consejos directivos. Más de la mitad de las JAS no cumple con esta regla. Y esta información ha sido tomada del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, denominado Participación de la Mujer Rural en la gestión de las juntas de administradores de servicios de saneamiento, que son las JAS. Si hablamos de usuarios y usuarias de agua, la situación también evidencia brechas. Miremos la información que aparece en pantalla, desagregada en función de si es costa, sierra o selva. Nuevamente vemos que el porcentaje de mujeres que participan es muy inferior. En la costa, 11.51% versus el 88.49% de hombres en la costa. En la sierra, la participación de las mujeres es todavía menor, 9.69% en el caso de las mujeres y 90.61% en el caso de los hombres. Y en la selva la situación es sumamente preocupante, solo un 3% versus un 96% en el caso de los hombres. Esta información la hemos tomado del Plan de Fortalecimiento de Capacidades para la Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres de las organizaciones de usuarios. Revisemos entonces más información que es oficial, insisto. La participación de las mujeres que integran las organizaciones de usuarios y usuarias de agua en las actividades de capacitación es muy reducida. Como vemos, el del porcentaje de mujeres que integran las directivas de esas organizaciones de usuarios de agua, solamente el 10% y ocupan principalmente cargos de secretarias y tesoreras. Solo el 20% asisten a las capacitaciones, lo que genera dirigencias desinformadas. La información que aparece en esta diapositiva puede ayudarnos a identificar que incluso en aquellos porcentajes en los que se evidencia la participación de mujeres, existe una división entre los roles que se les atribuye. Sí, socialmente son las mujeres más vinculadas con los aspectos vinculados al cuidado, por ejemplo, a la protección de las demás personas, a las labores que tengan que ver con la atención de niños y niñas, personas adultas mayores, personas con discapacidad. Pareciera que eso también se traslada a los espacios en los cuales participan en la toma de decisión, o espacios de participación ciudadana, o incluso en las organizaciones de usuarios de agua. Entonces será más difícil ver a mujeres liderando esos espacios o ocupando áreas tradicionalmente masculinas, como aquellas que se encargan de ver el presupuesto o aquellas que encargan de ver la dirección misma de la organización. Sobre todo estarán representadas en áreas como las secretarías, que si se dan cuenta son más o menos de asistencia, o también de tesoreras. Se considera que las mujeres son más fiables que los hombres. El problema es cuántas veces la decisión del lugar en el que ocupan las mujeres está mediada por estereotipos de género. Los estereotipos de género son prejuicios, preconcepciones acerca de el rol, las características, las labores que deben ocupar mujeres y hombres en la sociedad por el solo hecho de ser hombres o por el solo hecho de ser mujeres. Precisamente por eso, al trabajar con enfoque de género, además de preguntarnos por las brechas que existen en la sociedad, también nos preguntamos por los estereotipos que se podrían estar reproduciendo. Asignar a las mujeres labores asociadas al cuidado puede estar reproduciendo en estos espacios estereotipos de género hondamente arraigados en la sociedad, que deben ser identificados para que estas desigualdades empiecen a superarse. En la primera parte de esta presentación, por tanto, me refería al agua como un elemento clave, sobre todo en tiempos de pandemia. En la segunda parte de esta presentación, mi aproximación ha estado sobre todo basada en la evidencia que nos ofrece que existen profundas brechas de género en la gestión de los recursos hídricos. En la tercera parte de esta presentación, ingresaré de lleno al punto que ha inspirado un poco esta presentación, que es barreras y oportunidades, porque las hay. Frente a estas brechas tenemos oportunidades para la participación de las mujeres en la gestión de los recursos hídricos. Esta información podemos empezar a desarrollarla señalando que existe un conjunto de factores
que influyen en la brecha de desigualdad de oportunidades entre hombres y mujeres para la toma de decisión en temas de recursos hídricos que han sido identificados por la propia Autoridad Nacional del Agua, el ente rector en la materia. Así, tenemos que se ha identificado que los padrones de usuarios de agua, donde se puede observar que se encuentran inscritos principalmente los hombres, a pesar de que en muchos casos se trata de sociedades conyugales, se limitan o solo limitan las oportunidades a las mujeres a participar en instancias de toma de decisión de manera muy escueta, muy limitada. Si una sociedad conyugal es titular de un predio, y se solicita, por ejemplo, el reconocimiento de derecho de uso de agua, una licencia de agua, lo que hemos visto en la práctica es que figura sobre todo el hombre, aun cuando la tierra, la propiedad de la tierra, podía estar en manos de una sociedad conyugal o de una unión de hecho. Entonces, lo que estamos buscando con la Autoridad Nacional del Agua es poder visibilizar a las mujeres como titulares de estas licencias de uso de agua, de manera que aquí no se genere una brecha. Otro elemento, factores provenientes de las organizaciones de usuarios de agua. Lo que vemos es que las jornadas de capacitación se han organizado muchas veces sin considerar los horarios que disponen las mujeres, impidiendo o limitando su participación. También es algo que se está buscando atender con la Autoridad Nacional del Agua a partir de un protocolo que se encuentra actualmente en fase de elaboración. Un protocolo que busca que las brechas que actualmente existen para el otorgamiento de derechos de uso de agua con fines agrícolas se reduzcan. Otro elemento es que existen muy pocas iniciativas para promover la participación de las mujeres en las juntas de usuarios de agua. Hay otros factores que vienen ya de la dinámica cultural, social y política. Aquí vemos que existen roles tradicionales que asumen hombres y mujeres en la familia, que genera una doble jornada de trabajo para ellas. Tienen que trabajar en lo que significan las actividades familiares de cuidado, además labores productivas, y ahí podríamos agregarle incluso una tercera jornada laboral derivada de las labores comunales. Por eso, si pudiéramos sintetizar algunos de los elementos clave que hemos identificado como las principales barreras, que la Autoridad Nacional del Agua ha identificado como principales barreras, tenemos en primer lugar a la división sexual tradicional del trabajo. Esta que socialmente ha determinado que sean sobre todo las mujeres las que se encargan de las labores de cuidado, de asistencia de hijos e hijas, de atender a las personas adultas mayores, a las personas enfermas, más aún en un contexto de pandemia, que insisto es como el marco que ha inspirado el desarrollo de esta presentación. Como estas desigualdades que ya eran importantes, que ya era importante atender, se han vuelto urgentes. Otro elemento, la pobreza de tiempo. La pobreza de tiempo que va a impactar en un conjunto más o menos amplio de derechos, como el derecho a la salud, la educación, la participación en espacios de toma de decisión. No se considera la situación de todas las personas para asegurar la participación en la gestión del agua. Si se considera a todas las personas, las brechas no serían tan profundas. La pobreza monetaria y el empleo informal son también problemas estructurales que afectan principalmente a las jefas de hogar. Y la violencia, ¿cómo no hablar de la violencia? Ha sido considerada la otra pandemia. Una violencia que se produce y reproduce en diferentes ámbitos, en la familia, en las escuelas, a través del hostigamiento, por ejemplo, en el espacio público, el acoso sexual callejero, y no serían ajenas las organizaciones y también las instituciones. Por eso se han emprendido grandes esfuerzos para combatir el hostigamiento sexual laboral, pero es todavía una tarea pendiente. La participación de las mujeres en la gestión de los recursos hídricos se ve afectada por esas barreras. El acceso a los cargos de decisión, la incorporación de su visión y conocimientos, la atención a su rol, necesidades y demandas, el reconocimiento y valoración de la dimensión política del cuidado, las relaciones libres de violencia en el hogar, la comunidad, las organizaciones e instituciones. Sobre esto último, se han producido avances interesantes. El año pasado, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ha publicado la primera Estrategia Nacional de Prevención de la Violencia de Género contra las Mujeres. Se denomina Mujeres Libres de Violencia. Es la primera vez que tenemos una estrategia nacional
enfocada en la prevención primaria de la violencia. Una violencia, insisto, que puede atravesar todas las esferas de la sociedad y no estarían al margen ni las organizaciones ni las entidades vinculadas a la gestión de los recursos hídricos. Por eso esas medidas que van a beneficiar a toda la población, esta estrategia nacional que va a beneficiar a toda la población, alcanzará también a este ámbito, al de la gestión de los recursos hídricos. La Estrategia Nacional de Prevención ya no se enfoca, como tradicionalmente había sido el enfoque, en la atención de la violencia cuando ha ocurrido, sino en prevenirla antes de que suceda. Por eso está enfocada en la prevención primaria de la violencia. Y con esto empiezo a hablar de las oportunidades, porque les había dicho, sí, es verdad que hemos presentado aquí un conjunto de barreras, un conjunto de brechas, cómo esto influye en la gestión de recursos hídricos, aun cuando impacta de manera amplia en toda la sociedad. Pero hablemos también de oportunidades. Una oportunidad es que poco a poco, eventos como este no hubieran sido posibles hace quizá 10, 15 o 20 años. Eventos como ese en lo que se hable del impacto diferenciado que tiene el uso de tiempo, la violencia, la educación, la participación de las mujeres en los espacios, por ejemplo, en las organizaciones de usuarios de agua. Poco a poco se van produciendo cambios en los roles tradicionales de género. Se está capacitando y participando, y esto incluye proyectos de inversión. Se hacen consultas a mujeres de comunidades y organizaciones. Incluso hay interés en eventos como el que nos convoca esta tarde, precisamente porque ya existen políticas nacionales que nos hablan de la transversalización del enfoque de género. Se viene levantando información desagregada por sexos. Esa todavía es una tarea pendiente, pero ya hay información. Cuotas de género para la participación en espacios de decisión, ¿no? Incluso en aquellos espacios en los cuales tenemos una presencia mayoritariamente masculina. Se han establecido reglas, normas que dictaminan estas medidas de impulso, de promoción, que buscan compensar aquella subrepresentación que históricamente ha existido frente a determinados grupos sociales. Y las cuotas van a beneficiar a diferentes grupos sociales, entre ellos las mujeres, pero existen cuotas también para otros grupos sociales, así que es una medida que no se considera discriminatoria, todo lo contrario, se considera una medida que busca alcanzar la igualdad. Hay espacios de denuncia de la violencia de género, les decía que incluso tenemos una estrategia nacional por primera vez de prevención de la violencia de género y un conjunto de políticas nacionales e institucionales para la igualdad de género. A partir de la información que en esta materia emite el ente rector, que es el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, se ha podido reconstruir esta línea de tiempo. Esta línea de tiempo busca sintetizar cuáles son los principales compromisos internacionales y nacionales adoptados por el Estado peruano para la igualdad de género. La fuente, como les decía, es el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y podemos ver que en nuestro país desde hace décadas existe un nutrido marco que brinda soporte, que fundamenta y que también obliga a trabajar por la igualdad de género y que nos invoca a transversalizar el enfoque de género en todos los ámbitos. Solo para mencionar algunos aspectos clave de esta línea de tiempo, figura a nivel nacional la creación del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en el año 96. En el año 2007, una ley que también resulta clave en esta materia, que es la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, del año 2007. Ya que hemos estado hablando de violencia, existe una norma específica desde el año 2015 que se denomina Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Desde el año 2017 existe la obligación de tener mecanismos para la igualdad de género en el gobierno regional y también en el gobierno nacional. Esto está aprobado mediante un decreto supremo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. La Autoridad Nacional del Agua tiene una comisión para la igualdad de género que recientemente aprobó un plan de trabajo para la transversalización en la entidad. La razón por la que esta comisión existe es justamente este decreto supremo que forma parte del marco normativo para la igualdad de género. En verde, por su importancia, hemos destacado la Política Nacional de Igualdad de Género. Esta política
es multisectorial. Además, esta política establece un conjunto de servicios a través de los cuales se implementan. Y la idea es que podamos identificar ahí algunos elementos conectados con los recursos hídricos. Y hay uno que es paradigmático. Hay un servicio, el servicio que está asociado al reconocimiento de derechos de uso de agua con fines agrícolas, cuya responsabilidad es de la Autoridad Nacional del Agua. Actualmente un equipo técnico viene desarrollando el protocolo para que ese servicio sea una realidad. Luego también hay un comité intergubernamental para la igualdad de género del año 2019. A nivel internacional también existe un marco bastante amplio. Tenemos quizá como una de las normas paradigmáticas la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que es conocida como la CEDAW, y ha sido ratificada por el Estado peruano de manera que constituye un tratado en materia de derechos humanos y en esa medida tiene un rango constitucional, el más alto nivel normativo posible. Es un rango constitucional. Un poco después, ya a nivel de declaración, tenemos a la Cuarta Convención sobre la Mujer, la Plataforma de Acción de Beijing, que establece como una estrategia para la igualdad de género el transversalizar este enfoque en todos los ámbitos. Tenemos también los Objetivos de Desarrollo Sostenible, son 17 en total, y el quinto específicamente relacionado con la igualdad de género. OCDE también tiene recomendaciones en las que señala que el diseño, desarrollo, implementación y evaluación de políticas públicas y presupuesto debe considerar la igualdad de género. Y finalmente, la estrategia de Montevideo para la implementación de la Agenda Regional de Género al 2030. Todas estas son medidas que sustentan la transversalización del enfoque de género como una estrategia, como una herramienta, como una vía, un camino para alcanzar el objetivo final, que no es otro que la igualdad de género. Teniendo este marco en cuenta, teniéndolo en mente, es que se ha desarrollado desde el proyecto del que forma parte, Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica, un conjunto de acciones con diferentes actores, actoras estatales. Al inicio de esta presentación mencionaba, por ejemplo, el hecho de que se haya trabajado brindando asistencia técnica a una entidad como la SUNAS, que tiene hoy por hoy su primera política de igualdad de género. Es la primera que existe en el sector hídrico. También hemos trabajado con algunas direcciones del Ministerio de Ambiente, por ejemplo, para que se cuente con una guía de orientaciones para transversalizar los enfoques de género, interculturalidad e intergeneracional en las medidas de adaptación y mitigación que conforman las NDC, que son las contribuciones determinadas nacionalmente. Y ahora me voy a referir a la Autoridad Nacional del Agua. Como parte del trabajo que viene realizando nuestro proyecto, hemos brindado asistencia técnica también a esta entidad para la transversalización del enfoque de género. Y esto ha sido posible gracias al apoyo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que también nos ha brindado retroalimentación, por ejemplo, en cada paso que hemos ido dando para poder transversalizar el enfoque de género en la entidad. Desde el año 2018 se realizan actividades conjuntas, por ejemplo, apoyo a la participación de mujeres, de organizaciones de usuarios de agua en eventos macrorregionales. Se ha fortalecido capacidades del personal, tanto de especialistas como del funcionariado, y también a las mujeres de las organizaciones de usuarios de agua. En el año 2019 se hizo un evento que se denominó Foro Público, Igualdad de Género y Seguridad Hídrica, en el que se manifestó el compromiso institucional de trabajar para el cierre de brechas desde la autoridad. Y quizá uno de los elementos más importantes, se trabajó un diagnóstico institucional de género para identificar cómo iba el ente rector de los recursos hídricos, que es la Autoridad Nacional del Agua, en esta materia. Se hizo un análisis de los documentos más importantes de gestión, como son las políticas o los planes estratégicos institucional, plan operativo institucional. Se realizaron entrevistas a funcionariado clave, se realizaron grupos focales y se hizo un especial énfasis en los servicios que se articulan con la Política Nacional de Igualdad de Género. Tomando como base este diagnóstico, fue posible elaborar un plan de transversalización del enfoque de género. Ese plan
ha sido recientemente aprobado por la Comisión para la Igualdad de Género de la Autoridad Nacional del Agua en abril de este año, en abril de 2022. Se basa en los hallazgos del diagnóstico, incorpora elementos vinculados a la Política Nacional de Igualdad de Género, por eso precisamente una de las actividades previstas para este año es la elaboración del protocolo de la Política Nacional de Igualdad de Género, que se denomina Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua para fines agrícolas en zonas rurales. Este servicio de la Política Nacional de Igualdad de Género, entonces, se estaría implementando a partir de un protocolo que está siendo desarrollado actualmente por la Autoridad Nacional del Agua. Lo que se busca en buena cuenta es cerrar brechas de género en políticas, en gestión, en servicios. Otra de las labores que venimos realizando, y aquí me toca agradecer muy especialmente a la Secretaría Técnica del Consejo de Recursos Hídricos de Quilcachili, porque como parte de la actualización de su plan de gestión y con los aprendizajes y lecciones que les deje ese proceso, también están contribuyendo con el proyecto a que podamos elaborar una propuesta de lineamientos para que la actualización de los planes de gestión de recursos hídricos en cuencas a nivel nacional pueda tener enfoque de género. Recientemente tuvimos una reunión con su equipo y nos han alcanzado algunas recomendaciones, algunas sugerencias para que estos lineamientos, insisto, puedan beneficiar a todos los consejos de recursos hídricos a nivel nacional que se encuentran en proceso de actualización de sus planes de gestión. Otro elemento que también venimos trabajando es el aporte a través de el análisis del procesamiento y resultado de las encuestas de estereotipos de género. Les decía que uno de los elementos que está cimentando estas brechas puede ser la presencia de estereotipos en la sociedad. Y estos también están presentes en las entidades públicas. La Autoridad Nacional del Agua participó en la aplicación de esta encuesta con la asistencia técnica del Ministerio de la Mujer en un primer momento y luego a través del proyecto Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica hemos procesado y analizado esa información y hace una semana se presentaron los resultados a todo el personal, con recomendaciones para que la Autoridad Nacional del Agua pueda seguir en su trabajo para el cierre de brechas y para la construcción de una sociedad con igualdad de género. Esta igualdad de género, insisto, forma parte de los compromisos nacionales e internacionales que ha asumido el Estado peruano y esperamos que con el apoyo de nuestro proyecto, pero con el compromiso que ya viene mostrando la Autoridad Nacional del Agua y la Secretaría Técnica de Quilcachili, podamos seguir avanzando al logro de este objetivo final. Insisto, que es la igualdad de género. De esta manera, he llegado al final de la presentación y no me queda más que agradecerles por el tiempo que me han concedido y sé que habrá un espacio también para las preguntas, si las hubiera. Entre tanto, iré compartiendo a través de la caja de comentarios el enlace al documento que les había ofrecido, que es el estudio de brechas de género en la gestión de los recursos hídricos, elaborado por el proyecto Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica. Entonces, ahora mismo lo estoy compartiendo y ya lo tienen entonces en la caja de comentarios. Gilmer, te cedo el turno. Muchas gracias, Liliana, muchas gracias. Como decía al inicio de la actividad, en otros momentos, en otros escenarios, seguramente estarías recibiendo los fuertes aplausos de cada uno de los más de 72 asistentes que se han conectado el día de hoy a esta conferencia que ha estado a cargo de tu persona, ¿no? Agradecerte por tu tiempo, por la importante información que nos has brindado el día de hoy. Seguramente a más de uno le ha servido esta información para poder reflexionar sobre algunos aspectos que todavía faltan para cerrar brechas, ¿no? La Autoridad Nacional del Agua es una institución adscrita al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego y por ende es dirigida por la ministra Jenny Ocampo Escalante, un paso importante bajo el liderazgo de una mujer, un gran paso para cerrar brechas de participación también que tenemos en nuestro sector. Entonces, a continuación vamos a pasar a las preguntas de los asistentes, si tienen algún comentario o alguna pregunta o participación, que lo hagan a través de haciendo clic en la manito, en la opción de levantar mano que tienen en la aplicación para poder habilitarles el micrófono, ¿no? Y también yo aprovecho
hacerte una pregunta de cómo debemos o dónde debemos centrar nuestros esfuerzos, las instituciones, para poder cerrar algunas brechas de participación de la mujer. Muchas gracias, Jirme, por la pregunta. La voy respondiendo a medida que se van animando quizá a hacer preguntas también las personas que se han conectado. Es importante saber que los problemas aquí enunciados, que hemos presentado aquí esta tarde, son profundos, tienen una larga data y tomar una decisión de por dónde empezar puede ser difícil, pero ya tenemos una herramienta que orienta un poco el camino y creo que podemos situarla en la Política Nacional de Igualdad de Género. La Política Nacional de Igualdad de Género es la primera que existe en nuestro país. Antes habíamos tenido planes nacionales, teníamos una ley también, pero como ven, en la línea de tiempo hay una Política Nacional de Igualdad de Género. Entonces, si ustedes me preguntan dónde están las claves para entender lo que se ha priorizado para poder cerrar las brechas que hemos identificado, podemos encontrarlas en ese documento. Por tanto, es importantísimo conocerlo, difundirlo, aplicarlo, implementarlo. Y ese instrumento de política pública identifica 6 objetivos prioritarios. Seguramente hay más, pero para la política que tiene un horizonte temporal 2030, es decir, al 2030, hay 6 cosas que no podemos dejar de hacer. El objetivo prioritario 1 es reducir la violencia, que ya hemos visto que puede ser clave para no desincentivar la participación de las mujeres en espacios de toma de decisión. La violencia es transversal a todos los ámbitos. Primer objetivo, reducir la violencia. El segundo objetivo prioritario tiene que ver con garantizar el derecho a la salud. Y claro, el agua y la salud están íntimamente relacionados, ¿no? Entonces ahí tenemos un objetivo prioritario que conecta también con el recurso, con los recursos hídricos, es la salud. El tercero tiene que ver con aumentar la participación de las mujeres en los espacios de toma de decisión, que estén presentes en las organizaciones civiles, pero también las entidades públicas. El ejemplo que has puesto de la ministra es muy valioso, que estén en espacios de toma de decisión, que el ser mujer no sea una limitante para poder participar en los espacios de toma de decisión. El cuarto elemento tiene que ver con los derechos económicos y sociales. Y en esa dimensión, en el objetivo prioritario 4, justamente está el servicio que les decía a cargo de la Autoridad Nacional del Agua, que es el otorgamiento de derechos de uso de agua y bienes asociados en zonas rurales para su uso agrario, agrícola, específicamente agrícola. Entonces ahí tenemos un elemento que podemos ir trabajando y ya está en la Política Nacional de Igualdad de Género. Y la Autoridad Nacional del Agua viene elaborando su protocolo para que la implementación de ese servicio contribuya al cierre de brechas. El quinto objetivo prioritario tiene que ver con los patrones discriminatorios que todavía están en las instituciones y también en la sociedad civil, en el sector privado. Y por eso, en el quinto objetivo prioritario está la transversalización del enfoque de género como estrategia. Esta transversalización del enfoque de género pasa por capacitarnos, por saber qué es el enfoque de género, por saber qué preguntas me tengo que hacer para operar con enfoque de género. Y también tiene relación con la asistencia técnica que brinda el Ministerio de la Mujer para que el enfoque de género se aplique. Y el sexto y último objetivo prioritario tiene que ver con los patrones socioculturales que todavía están en la base de la discriminación, estereotipos que pueden hacernos pensar que las mujeres no están preparadas, capacitadas para los espacios en los cuales se toma decisión sobre recursos hídricos. Fomentar que más mujeres se vinculen con áreas STEAM, ¿no? De ciencia, tecnología, ingeniería, matemática. La aplicación de una encuesta de estereotipos de género en las entidades públicas puede ayudar mucho a que esos estereotipos no se trasladen a nuestras autoridades y terminen, pues, reproduciendo estos sesgos que terminan excluyendo a las mujeres por razones que no tienen fundamentación objetiva, sino que son fundamentalmente prejuicios. Entonces, a la pregunta que me has dado, esos 6 objetivos prioritarios que están en la Política Nacional de Igualdad de Género puede ser un magnífico punto de partida. Entre ellos, uno de los servicios novedosos es la creación de un sistema nacional de cuidado. El cuidado, el adoptar como política pública que el cuidado sea, pues identifica como un elemento esencial que deba ser distribuido más democráticamente entre mujeres y hombres y con el compromiso también de las entidades públicas del Estado, va a ayudar a que este uso de tiempo del que hemos hablado en esta presentación no termine
afectando las posibilidades de las mujeres de educarse, de trabajar, de descansar, de atender su salud y de participar en espacios vinculados, por ejemplo, a la gestión de los recursos hídricos. Esa sería, ese sería un poco el camino, la estrategia que propondría para tu pregunta, Gilmer, que es una pregunta desafiante, ¿no? ¿Cómo hacemos para que esta discriminación se supere? Es la estrategia que nos propone el Estado. Muchas gracias, Liliana. Vamos a invitar entonces a los participantes si tuvieran alguna pregunta, algún comentario respecto a la participación de nuestra ponente. Tenemos en el comentario, Elizabeth Arista nos dice, ¿cómo puedo postular a la ANA de Cajamarca? Soy de Lima y hace poco estoy radicando. Bueno, las convocatorias se hacen de acuerdo a ley, ¿no? Están publicadas en el portal institucional de la Autoridad Nacional del Agua. ¿Cómo puedo relacionar grupos sociales donde la mayoría son mujeres? Por ejemplo, vaso de leche, en la gestión de los recursos hídricos. ¿Cómo puedo supervisar la cuota de género dentro de las HAS? Es la pregunta que nos hace, por ejemplo, Claudia Margot González. Qué interesante. Claro, ahí tenemos que hacer seguimiento a que la norma se cumpla, ¿no? Tenemos una norma que establece que deberían haber mujeres en la JAS y todavía eso no se está implementando de manera amplia. Entonces ahí seguramente la SUNAS tendría que llevar a cabo una supervisión, levantar información y hacer seguimiento a que las cuotas, que son estas medidas de impulso, de promoción, no sean un saludo a la bandera, ¿no? No queden simplemente como una norma que buscó cerrar brechas, pero que al final no se cumple. Esta pregunta me trae a la mente también otra que suelen hacerme cuando presento el marco normativo. Me dicen, el marco normativo es súper amplio, ¿no? Hemos visto que hay un conjunto de normas internacionales, nacionales. Pareciera que no faltan normas, lo que falta es implementarlas, es cumplirlas. Y ahí la participación de la sociedad civil también es clave. Entonces, muchas gracias por la pregunta que nos han hecho, porque desde el Estado se tiene que supervisar el cumplimiento de las normas, sin duda, pero creo que la participación de la sociedad civil también es muy valiosa para relevar estos temas, para llamar la atención de aquellos incumplimientos. Así que muchas gracias. Vamos a habilitar el micrófono de José Paulo Pasos. Adelante, José. Ah, buenas tardes con todos, ¿cómo está, licenciada? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. A ver, una pregunta nada más, acerca de la norma que menciona de la ley de género, ¿verdad? Usted tocó un tema de las HAS, y claro, se habla de cuota de género en estas asociaciones, sobre todo en los consejos directivos, me imagino, a eso se refiere, ¿verdad? Donde se toman las decisiones. Ahora, esa cuota de género o la incorporación digamos, de más mujeres en toma de decisiones, ¿en qué está basada? ¿Solamente por el hecho de que hay que incorporar porque son muchos hombres o por tema de capacidad también? Esa sería mi pregunta. Muchas gracias. Estas cuotas se conciben como medidas de impulso, de promoción, para grupos sociales que históricamente han estado subrepresentados. Entonces, lo que se busca con estas medidas es compensar injusticias históricas. Por eso a nivel, por ejemplo, de participación política, existen también medidas que empezaron con cuotas, pero que ahora ya tienden a la paridad, a la alternancia. Entonces, hay un desarrollo bastante profundo en términos de derecho, en términos de derechos humanos, además, buscando esas medidas de impulso, de promoción, que no se consideran discriminatorias y tampoco se consideran contrarias al mérito. De hecho, el principio de mérito siempre va a inspirar la forma en la que actúe el Estado, el sector público, pero hay espacios de representación, espacios en los que más bien queremos que estén representadas las voces de la población, de la ciudadanía, que está integrada 50% de mujeres. Entonces, realmente no hay razón más que las históricas, sociales, que han relegado la presencia de las mujeres, labores de cuidado. Entonces, justo por estas injusticias es que se busca impulsar la participación de estos grupos históricamente relegados, marginados. Pero llegará un momento, seguramente en el futuro, esperemos no muy lejano, en que hayamos llegado a la igualdad de género, en que estas barreras, estas brechas, estas injusticias de las que les he hablado no existan más. Y en ese momento, pues podremos prescindir de estas cuotas. Pero hasta que ese momento haya llegado,
pues necesitamos estas medidas de impulso y de promoción. Entonces, en primer lugar, son medidas que se consideran legítimas, y no solo para el caso de las mujeres, hay otros grupos que también se ven beneficiados con cuotas, y son medidas que casi por definición podríamos decir son temporales a la espera de que alcancemos la igualdad. En el momento en el que estas barreras de las que he hablado ya no existan, pues tampoco habrá necesidad de seguir implementando cuotas o medidas de impulso de promoción. Así que les agradezco mucho. Y con relación a lo que había mencionado de la JAS, la norma exacta es el artículo 17 del modelo de estatuto de la JAS. Y aquí se plantea la participación de al menos 2 mujeres en los consejos directivos. Sin embargo, más de la mitad de las JAS no cumplen con esta regla. Había otra mano levantada, me parece. Sí, Gladys Suárez. Adelante, Gladys. Gladys. Sí, allá, bien. Buenas tardes con todos, gracias Liliana, muy linda la exposición, gracias a Lana también por este lindo foro. Sí, realmente es interesante que ahora ya haya estas normas, estos marcos normativos para reducir estas brechas de género y una mejor participación de las mujeres en la toma de decisiones, sobre todo los recursos hídricos, ¿no? Que es un tema es difícil, ¿no? Pero también yo volvería a preguntar, por ejemplo, ¿qué haría el LANA para que reduzca estas brechas, digamos, de manera práctica? Cuando también, o sea, cuando todavía las mujeres, o sea, ¿cómo harían ellos para que participen más las mujeres? Porque ellas no quieren participar, unas no se encuentran preparadas, otras pues no tienen tiempo porque tienen la doble carga de trabajo y hasta triple. Eh, y lo otro también van a cargos de vocal, van a cargos de secretaría, tesorería, ¿no? Y no van a la presidencia. Entonces, ¿cómo es que algunas sugerencias para que la institución o se nos comente Lana hasta dónde han avanzado con sus capacitaciones para que realmente ya vayan, también las mujeres vayan participando, pues, porque las visiones también son muy buenas de las mujeres y creo que sería interesantísimo, ¿no? Que ellos tomen el liderazgo también en este recurso. Muchas gracias por la pregunta. Es un desafío porque, claro, el cierre de brechas no solamente depende de la Autoridad Nacional del Agua, depende de un conjunto de instituciones y políticas que tienen que funcionar porque se engarzan con lo que la Autoridad Nacional del Agua hace. Y un ejemplo que se me ocurre es precisamente el reconocimiento de derechos de uso de agua. No depende solo de la Autoridad Nacional del Agua, depende de la propiedad o posesión legítima de la tierra. Entonces la Autoridad Nacional del Agua nos decía, bueno, pero eso no depende de nosotras porque nosotros en la Autoridad Nacional del Agua no estamos dando títulos, no depende solamente. Entonces teníamos que buscar estrategias en el marco de nuestras funciones porque trabajamos para el Estado y eso quiere decir que tenemos que regirnos por las leyes de la materia, ¿no? El principio de legalidad nos dice que tenemos que regirnos por la ley de la materia. Entonces ahí lo que estamos buscando son alternativas. Si es que se brindan capacitaciones, si es que se difunde para la formalización de los derechos de uso de agua, ¿cómo estamos brindando esas capacitaciones, esos talleres, esa sensibilización? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿En qué horario lo estamos brindando? ¿Es un horario que hemos determinado en función de la conveniencia de la Autoridad Nacional del Agua o de la ciudadanía? Y si es de la ciudadanía, ¿a qué horas estamos convocando? ¿Será una hora que conflictúe justo con las labores de cuidado que hemos dicho que tradicionalmente se le encarga a las mujeres? ¿En días en los que ellas puedan asistir? Hacer ese trabajo que está en el marco de actuación de la Autoridad Nacional con enfoque de género implica preguntarnos por las horas, por las convocatorias. ¿Estamos convocando en espacios en los cuales pueden estar las mujeres? Y si tienen una doble o una triple jornada laboral, como se plantea, y las convoco y asisten con sus hijos e hijas porque no tienen dónde dejar, ¿tengo un espacio habilitado para poder recibirlas? Y lo que hemos visto en el trabajo con la Autoridad Nacional del Agua es que casi intuitivamente, en algunos casos sí se estaba haciendo así, que tenía incluso libros para colorear, colores, papelotes, para que los niños y niñas puedan ir completando y distrayéndose mientras su mamá y su papá asistían a las capacitaciones y talleres. Bueno, eso que puede ser la buena voluntad de alguna persona que trabaja en la Autoridad Nacional del Agua, que se institucionalice, que esos espacios para el cuidado estén siempre considerados, los horarios, las convocatorias, el lenguaje, que si en una reunión solamente han asistido hombres, existe una preocupación de por qué no asistieron ellas, qué estamos haciendo que podemos cambiar. Y ese ya es un elemento
que puede sumar desde nuestras competencias. Y con relación al reconocimiento de hecho de uso de agua, prácticas como que si se solicitaba el trámite administrativo para el reconocimiento de uso de agua únicamente por el hombre, siendo la propiedad de la tierra de una sociedad conyugal, pues que se reconozca el derecho de uso de agua a la sociedad conyugal, ¿no? A la mujer y al hombre, porque las normas en nuestro país así lo establecen, y que no se conceda únicamente a quien hace el trámite, porque lo que estábamos viendo es que generalmente era el hombre el que hacía el trámite y solo a él se le reconocía. Entonces, esta es una modificación que, insisto, ahora mismo está en elaboración, no está todavía aprobada esta última dimensión, pero esperemos que se haga realidad, porque puede contribuir a que el reconocimiento de, uso, de derechos de uso de agua para fines agrícolas empiece a ser más equilibrado, más paritario. Las mujeres muchas veces estuvieron invisibilizadas y es lo que se busca revertir. En el marco de nuestras competencias hay mucho que podemos hacer. Ok, ahora vamos con dos últimas intervenciones, Jonita Saldaña y Jimena Rojas. Primera instancia, Jonita. Adelante. Muy buenas tardes con todo el público. Y en primer lugar, felicitar al ponente Liliana. Excelente aportación para la gestión de recursos hídricos. Mi pregunta va en base al ¿qué pautas se podría tener en consideración para poder replicar el proyecto de infraestructura natural para la seguridad hídrica con las organizaciones juveniles que mayormente ahorita ya se visualiza en la selva y de una u otra manera aliándonos con las instituciones que están relacionados al sector agua? Gracias por la pregunta. Es una pregunta que podríamos hacernos incluso desde el proyecto, ¿no? Yo les decía que tiene un tiempo de vida este proyecto. Inició el 2017 y concluye el 2023. Y uno de los retos que tenemos ahora es pensar en un cierre que permita dejar un legado. Tenemos a disposición una página web del proyecto, los estudios que hemos hecho y la data que hemos ido consiguiendo en estos 5 años. Entonces, sí, la pregunta que me hace forma parte también de este último capítulo, dejar una memoria, lecciones aprendidas, para que eventualmente algún proyecto que decida tomar este espacio una vez que el nuestro haya concluido pueda pues sumarse a sus aprendizajes, aprender de ellos y replicar lo que haya sido positivo para que las asociaciones juveniles que me comentas también puedan verse beneficiadas. Pero por lo pronto yo le invitaría a revisar la página de nuestro proyecto con la información que ha puesto a disposición y el informe para el cierre de brechas de género que también he puesto a disposición en la caja de comentarios. Pero insisto, es una magnífica pregunta. Es una de las preguntas que inspiran su trabajo en esta última etapa del proyecto. Adelante, Muchas gracias. Jimena. Muchas gracias a ti. Jimena. Listo, muy buenas noches. Para empezar, felicitarla a la expositora. Realmente totalmente cierto y totalmente didáctica la manera en cómo ha llegado al grupo. Em, si bien, como ha dicho la anterior participante, si bien somos conscientes los que trabajamos en proyectos que de repente en esta última etapa ya no se puede implementar otras actividades que no están dentro del proyecto planificadas y presupuestadas, creo que las alianzas estratégicas son bastante importantes. Yo particularmente trabajo en EGASA, en la empresa de generación eléctrica de Arequipa. Y nosotros tenemos un programa desde el año pasado también de empoderamiento de la mujer en nuestras comunidades campesinas en relación al uso del agua, violencia de género y todos estos temas. A mí particularmente sí me encantaría poder conectar con ustedes, como bien dice la expositora, y ver en qué, de repente, en qué línea de acción podríamos participar de alguna manera si todavía hay tiempo, inclusive de repente, incluso comprometiendo algún tipo de recursos por parte de la institución, porque en verdad nos interesa muchísimo este tema de poder empoderar a nuestras mujeres en las comunidades campesinas, que son, como bien dice la expositora, el grupo más vulnerable que se ve en este tema de las brechas de género. Eso por un lado, me encantaría en verdad ponerme a disposición y de repente como una alianza estratégica podríamos empezar a trabajar para poder hacer estos saberes aprendidos, ¿no? Y dejar un legado, como bien dice la expositora, y poder coordinar. Yo sé que a veces introducir nuevas actividades en un proyecto ya hecho y es difícil,
pero ahí está la voluntad, de repente se podría conversar. Eso por un lado. Por otro lado, también me parecería súper importante que desde el ANA, desde el ministerio, ¿no? No solamente se vea el tema de las brechas de género, por ejemplo, con nuestras mujeres, de los usos de agua y todo lo demás, sino también dentro de las propias empresas. Porque nuestras propias empresas muchas veces son patriarcales, porque es un sistema vertical, porque siempre se ha llevado así, y donde casi el porcentaje de los varones que trabajan en este tipo de empresas son más del 70% de las mujeres, y muchas veces las mujeres solamente hay un rol de secretarias o de recepcionistas, y poco a poco recién se está viendo roles más importantes en jefaturas, en esos temas. Yo trabajo en el área de responsabilidad social. Entonces, creo que, por ejemplo, me parecería que de repente una de las recomendaciones o conclusiones del proyecto, y si se puede sumar también, estamos a predisposición, sería formar también de repente este tipo de capacitaciones para todas las mujeres que trabajan en este tipo de instituciones o entidades que estamos relacionadas con el tema del uso de agua, porque también dentro de las mismas instituciones hay que cerrar estas brechas muchas veces para ver afuera, ¿no? Entonces también sería importante, interesantísimo, de repente incluso formar un comité, ¿no? Que pueda seguir llevando este tema, unirse con la academia, no sé. Creo que hay muchos esfuerzos valorados, pero creo que a veces cada quien está por su lado, ¿no? Entonces el tema de hacer alianzas podría de repente multiplicar o generar mayor impacto en este proyecto que vienen, estos esfuerzos que vienen realizando desde el año 2017, ¿no? Eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias. Excelente, Jimena. Muchísimas gracias también por los comentarios que nos has hecho. Y lo que podemos hacer es, yo esta presentación que he hecho la voy a poner a disposición de Gilmer para que también se las comparta. Y ahí al final de la presentación está mi correo electrónico, ¿no? Y de repente a través de él podemos contactar y ver qué oportunidades tenemos. Como dices, al final de un proyecto siempre hay ya actividades muy acotadas, pero vamos, siempre existe la posibilidad de poder generar ahí alianzas. Sobre todo tenemos el objetivo común de contribuir a la igualdad de género en la gestión de los recursos hídricos. Así que yo pongo a disposición ese material que he proyectado. Por supuesto, Liliana, le vamos a hacer llegar el material a todas las personas, pero por eso es importante que pongan, por favor, sus datos en el link de asistencia que hemos compartido en el chat, y a través de esos correos electrónicos que nos están dejando en ese formulario vamos a hacerles llegar esta misma noche toda la información que está poniendo a disposición Liliana. Agradecemos a todos los que se han conectado el día de hoy. Liliana, comentarte que hay personas de diferentes regiones del país que se han conectado a esta importante conferencia que nos has brindado el día de hoy. Les agradecemos y les felicitamos también por dedicar parte de su tiempo en esta importante conferencia sobre reflexiones de la igualdad de género. Agradecemos a las personas de Tacna, de Cusco, Puno, de la Selva también que se han conectado, ya que nuestra convocatoria ha sido a nivel nacional, gracias a las redes sociales de la Autoridad Nacional del Agua y de la Autoridad Administrativa del Agua Caplina Ocoña. También agradecemos a la red de voluntarios tanto de Arequipa y Tacna que también están participando de esta importante conferencia. Entonces, no habiendo ya más participaciones, a nombre de la Autoridad Nacional del Agua, del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, a través de la Autoridad Administrativa del Agua Caplina Ocoña, Administración Local del Agua Chili y el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca Quilca Chili, agradecemos tu excelente participación, Liliana, y también la gentil participación de cada uno de los asistentes el día de hoy. Entonces, de esta manera vamos a culminar nuestra actividad, y a través de la base de datos también les vamos a seguramente informar de las otras actividades que tenemos siguiendo esta línea de igualdad de género, y también otras actividades, tanto de capacitaciones, talleres que está emprendiendo la Autoridad Nacional del Agua. Entonces, agradecemos a todos por haberse conectado y agradecemos infinitamente a ti, Liliana, por tu excelente participación. Entonces, con todos ustedes, muy buenas noches. Muchas gracias. Muy buenas noches.
Programa digital producido por la Autoridad Administrativa del Agua Caprina Ocoña.